nuestros pies. Tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este martes. El Señor nos invita a continuar en la fe, manteniéndonos en la actitud de servir, pero también saber estar a los pies del Señor. Cosa esencial, primera y única, que alimenta a todos los demás. Pidamos al Señor ese hermoso regalo de poder estar a sus pies para poder rendir en cuanto al Espíritu se refiere. Presentamos a los difuntos: María Isabel Fabián, Rafaelín Pujols en su segundo mes, María Isabel Fabián en su séptimo mes, José Mercado en su segundo mes, Fiordalisa Lapez Mejía en su tercer mes, Raquel Pantaleón, Domingo Aracena Viuda Marrero, María Eugenia Salas, Carlos Robinson de Jesús, Custodio de los Santos, y Daniel Santos, y Rafael Pimentel. También presentamos una acción de gracias por el cumpleaños de Yainiel Báez Montero, que cumple 15 años, y Bienvenido Mejía, que cumple 65. Cumplieron ayer. Hoy estamos presentándolos en la Eucaristía. Vamos a iniciar pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados, reconociendo que necesitamos de su perdón y de su gracia. Señor Jesús, tú que viniste a reconciliarnos con el prójimo y con el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que sanaste las heridas del pecado y de la división, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que intercedes con tu Padre por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense para escuchar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, vi solamente a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder: guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras.
Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa por tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, aquí estamos hablando primero la carta a los Gálatas. Acuérdense de que dije ayer que Pablo estaba dando un reproche a los Gálatas porque se habían cambiado de la gracia de Jesucristo y del Evangelio en la ley otra vez. Y ahora él dice: ustedes han oído de mi conducta, cómo yo perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaban el judaísmo más que ninguno. O sea, señores, a donde ustedes quieren ir ahora, de ahí vengo yo. Yo fui el que lo fundé a ustedes, de ahí vengo, yo soy más que ninguno judío de pura cepa, me lo conozco de arriba abajo. De pie a pa, como dicen, conozco toda la ley, la conozco todo lo que es el mecanismo del judaísmo. Y me di cuenta que es una esclavitud y por eso le prediqué el Evangelio. Y aquí él está hablando de cómo hay una nueva autoridad. Y es Santiago, son los apóstoles. Él se fue al desierto a rezar primero, a Arabia, y después de allí estuvo en Jerusalén para conocer a Pedro. Y ahí se quedó unos días. No conoció a Pedro estaría dando vueltas por allí. No había la posibilidad de que le mandaran WhatsApp: voy para allá. Así que él fue, Pedro no estaba. Y sin embargo el que estaba era Santiago, lo atendió y ahí estuvieron hablando y mantuvo contacto con la iglesia. Es esencial eso, no perder contacto con la iglesia. Y eso quiere decir no perder contacto con la estructura con la que te encuentras. Si tú eres de una comunidad, con esa comunidad. Si tú eres de una diócesis, de esa parroquia, de esa realidad eclesial, mantente unido a la iglesia, siempre y cuando esa realidad eclesial sea parte de la iglesia. Pues mantente allí. Pablo aprendió y entendió. Él no es el Papa, él no es el que manda, él es uno que sabe mucho, dotado de un carisma extraordinario, con una preparación única, que no había nadie allí en los alrededores, pero sometido a las autoridades, a los apóstoles. Y por eso esa es la belleza. A mí me fascina Pablo, por esa gran preparación, por esa capacidad de convocatoria, por esa capacidad de fundar iglesias. Si él hubiese querido, él habría podido fundar una iglesia más grande que el cristianismo. Podría haberse ido a fundar a todos lados. En lugar de que lo mataran, él predicaba y por allí se iba a Mongolia, a cualquier sitio, y hubiera llenado todo y se habría comido a la iglesia de Cristo, humanamente hablando. Pero no fue así. Él entendía cuál era el misterio de la iglesia, cuál es el misterio de la iglesia, que es portadora de un nuevo régimen, que es el régimen de la gracia, el régimen que no necesita de la esclavitud del judaísmo. El judaísmo fue una experiencia de liberación de Egipto, pero el judaísmo se mantuvo esclavizando al hombre, y Jesucristo vino a liberar al hombre de la ley, no abolirla, pero sí ayudar a que esa ley no le impida la libertad, sino todo lo contrario, se la facilite por la gracia. Con la gracia, lo que me pide la ley es muy poco, porque lo que me pide Cristo es mucho más. Si la gracia me pide así, Cristo me pide así, me pide mucho más. Por tanto, moviéndome en Cristo,
no hay ley que valga sobre mí. No porque la ley no valga, sino porque yo ahora sigo a alguien que me exige más con esa ley. Y es por eso que tengo que entender esa realidad así. Y Pablo la entendió así. Pablo creía que estaba viviendo la fe, pero cuando se convirtió cristiano se dio cuenta verdaderamente del gran cambio. Y estamos hablando allí que él era, como llamamos a nosotros comúnmente, él era cabeza de ratón. Y ahora él pudo haberse querido constituir cabeza de león y se metió a hacer, quizá no cola, pero sí cuerpo, lo que sea. Ahí se metió en la iglesia. Se metió allí a estar en la iglesia. Entender que la iglesia no es para que cada uno quiera sacar su propio criterio y que se haga siempre lo que yo quiero, sino que verdaderamente yo pueda colaborar y todos podamos colaborar para que esta iglesia de Cristo se edifique y no la rompamos, no la dividamos y no creemos divisiones inútiles e infructuosas y que impiden la fecundidad que está llamada a tener la iglesia. Jesús nos ha indicado también cómo es que podemos tener más fecundidad. Marta representa a mucho activismo, mucha actividad, muchas cosas. María representa la contemplación a los pies del Señor. O una o la otra, no hay que elegir o una o la otra, ambos son dos brazos de un mismo organismo apostólico. El apóstol ora y el apóstol predica y el apóstol obra, actúa. Por eso los patronos de la misión, como dije hace unos días, cuando el 1 de octubre, dije que Santa Teresita era patrona de las misiones junto con San Francisco Javier. Francisco Javier, el más andariego de los cristianos que haya habido, llegó hasta el Japón y hasta China misionando. Y Santa Teresita, que no pasó de su convento y no pasó de 24 años. Ambos son Marta y María, ambos son una gran fuerza y no es posible que uno no diga que Teresita no actuó ni que San Francisco Javier no oró. Pero sin embargo aquí queda representada la fuerza apostólica de la oración y la acción. Juntos forman parte y cada uno enriquece a la otra. No hay que decir que uno es más importante que la otra, porque la oración enriquece la acción y la acción vuelve otra vez hacia la oración y ambas son brazos con los que se abraza a Cristo y a su misión. Hay la historia que a mí me llama la atención siempre de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Yo quizá lo he contado alguna vez, pero lo vuelvo a contar hoy, para dar a entender aquí una Marta que se convirtió en María por un día e hizo que Marta trabajara mejor. Me explico. San Alfonso todavía no es santo, está la causa de beatificación, pero Alfonso Uribe Jaramillo, un obispo santo de la diócesis de Sonsón, Río Negro, en Colombia, él se fue a la capilla a orar en la mañana y él era un místico. En la mañana en la capilla le preguntó al Señor: Señor, ¿cómo puedo agradarte más en este día? Y el Señor le habló y le dijo: Alfonso, la manera en cómo más me puede agradar este día es quedándote a mis pies todo el día. Y Monseñor dijo: pero Señor, yo tengo 2 visitas pastorales, una en la mañana, una en la tarde, tú sabes que yo no puedo. Y el Señor le dijo: Alfonso, tú me preguntaste de qué manera podías agradarme más. Tú eres libre para hacer lo que creas, pero te estoy respondiendo a tu pregunta. Y entendió. Llamó a su secretaria, canceló las 2 visitas y se quedó el día entero allí a los pies del Señor en el Santísimo. Resultado, él tenía 3 problemas, 3 dolores de cabeza pastorales, que no sabía cómo resolverlo. Tenía tiempo tratando de resolverlo. Y allí, en ese momento, mientras estaba a los pies del Señor durante toda la jornada, allí se le resolvieron los 3 problemas. Desde allí él tuvo la luz para resolver cada uno de los problemas, que por más trabajo, por más caco que le había metido, por más trabajo, por más cabeza que le había metido y por más búsqueda no lo había logrado. Ahora a los pies del Señor se había logrado algo mucho más fecundo, y es hacerlo conforme a su voluntad. Fíjense, y es bella esa imagen, porque esa imagen es la perfecta imagen de Marta, que le dijeron: Marta, siéntate aquí también y verás cómo las ollas se van a lavar mejor después. Y así fue como ocurrió con Alfonso Uribe Jaramillo, y así es como puede ocurrir con nosotros. Por eso las comunidades
Las comunidades tienen que tener siempre su momento de oración. Si no tienen un momento de alabanza y de oración, se derrumban. Hay un fundador de una comunidad que en este tiempo me está preocupando mucho, y es un fundador, estaba en oración y dijo que si la comunidad abandonaba la oración, la comunidad iba a acabar desmoronándose. Y por eso veo a esa comunidad hoy día y me preocupa la situación que veo en ella, las dificultades carnales que veo en ellas, que no permiten que la luz del Espíritu camine. Y eso es una preocupación grande, porque ahí hay muchas Martas, muchas que opinan, muchos que dicen que él haga, que sea él, que se doblega aquel, que él opina, y hay que orar, hay que ponerse a los pies del Señor. No, que eso no es suficiente. Quien diga que no es suficiente, no ha entendido el poder de la oración y no ha entendido el pasaje del Éxodo capítulo 17, cuando en la batalla Moisés se fue al monte junto con Aarón y con otro, no me acuerdo cómo se llama, ahora no me acuerdo el nombre. Entonces se fueron allá arriba y le mantuvieron la mano levantada, dos, Moisés, Aarón y otro más, no me acuerdo ahora quién es. Y entonces mientras estaba con la mano levantada, Josué fue abajo y estaba peleando con las amalecitas. Y mientras Moisés tenía la mano levantada, Josué iba ganando. Y cuando Moisés bajaba las manos, entonces los amalecitas ganaban la batalla, prevalecía Amalec. Entonces es interesante, y finalmente le metieron dos palos, dos rocas ahí para que se quedara con la mano levantada, y así se ganó la batalla. La batalla se gana con los brazos levantados, no se gana necesariamente con la lengua, con la boca, con la pleito, con la voz y con la gritería, ni siquiera con las manos, ni el trabajo, ni con la espada. Se gana con los brazos levantados, se gana en oración. Y es así la única manera en cómo se puede hacer. Y la oración te habla a ti. Porque ahora cuidado, porque hay gente que dice que la oración, estuve orando y el Señor me dice que tú estás mal. Cuidado, eso hay que tener mucho cuidado. Como ese chiste de esa muchacha que estaba enamorada del muchacho y le dijo, el Señor me dijo que me tenía que casar contigo. Y el muchacho le dijo, muy bien, ahora falta que me lo diga a mí también. Muy bien. Y salió muy sabiamente de esto. Porque a veces uno puede en la oración falsificar. La oración es para yo examinarme, para que Dios me hable a mí, para que Dios me ayude, para que Dios me ilumine, para que Dios haga que yo pueda hacer su voluntad. Entonces, por esto, yo tengo mucho miedo a lo que el Señor me dijo que tú tienes que hacer. Sí, Señor. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo conozco una persona que el Señor, estaba enferma, muy enferma, y otra persona le hizo una promesa a la Virgen allá en su parroquia, un parroquión, una iglesia grande, y le dio una promesa que si se curaba, él iba a ir de rodillas desde la puerta hasta la Virgen. Y la gente le dijo al final, no, pero que tiene que ir a hacer eso eres tú. Es muy fácil poner a la gente, delegar. Es muy fácil decir, el Señor me dice que tú tienes que hacer esto. La oración es para que Dios me envuelva con su luz y para que yo me vuelva un hombre o una mujer de Dios. No un hombre que manda en el nombre de Dios o que dice larga cosas en nombre de Dios, sino que Dios está en él y Dios le habla y esa persona se deja corregir, se deja hablar y se deja transformar. Porque al final de cuentas, cuando no hay transformación, es obvio que entonces vienen las luchas de la carne, y cuando hay luchas en la carne, no hay transformación en Cristo, y la oración debe transformar. Tenemos que pedir al Señor que ese estar a los pies del Señor tenga mucho fruto, comenzando por mí, para que me haga más humilde, y para que me ayude, como ayudó a Alfonso Uribe Jaramillo, a entender cómo tiene usted mismo, que está a los pies del Señor, cómo usted tiene que hacer, no tratando de entender cómo tienen que hacer los demás. Atienda su cartón, póngase a los pies del Señor y el Señor le hablará a su cartón y el Señor le cantará bien. Ojalá que el Señor nos ayude a que podamos cantar victoria cuando podamos descubrir a los pies suyos lo que Él quiere de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios vivo, al Dios de la vida, que conoce nuestras necesidades, pero quiere que se las expresemos. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Por la concordia entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad aquí presente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos Marisabel, Rafelín, José, Fiordalisa, Raquel, Dominga, María Eugenia, Carlos, Custodio y Daniel y Rafael, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que cumplen años, Yaniel y bienvenido, para que el don de la vida les ayude siempre a encontrar luz en el camino y sobre todo luz a los pies del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, estas peticiones te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Verbum caro factu est, verbum panis factu est, verbum caro factu est, verbum panis factu est. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el verbo estaba junto a vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje nos dejó. Su cuerpo hecho pan de vida. Verbum caro factu est, verbum panis factu est, verbum caro factu est, verbum panis factu est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Acepta el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, Señor. Y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que viene de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo el Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, María Isabel, Rafelín, José, Fiordalisa, Raquel, Dominga, María Eugenia, Carlos, Custodio, Daniel y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Bruno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza y alegría, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos ahora a hacer comunión espiritual, a unirnos a este misterio celebrado aquí en este altar. Sobre todo los que no han podido comulgar sacramentalmente pueden hacerlo de manera espiritual. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues tú estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás allí conmigo, me conoces, que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás.
Señor, en esta mañana y para los que escuchan esta Eucaristía después a lo largo de toda la jornada, Señor, que en este día podamos aprender el arte de estar a tus pies y dejarnos enseñar qué tienes para hablarnos, qué quieres que hagamos, qué debemos cambiar y qué debemos hacer. Si tú respondieras a esa pregunta y la escuchamos, nuestra vida tendría pleno sentido y viviríamos para ti siempre. Ayúdanos a vivir esa realidad hoy. Amén. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel en quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias de nuevo por la presencia de todos los que se unen espiritualmente a esta Eucaristía. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca y sobre todo que podamos descubrir de Dios qué es lo que espera de nosotros, qué quiere que hagamos. María, y dejemos a esa Marta tranquila y después Marta sabrá qué hacer una vez que se haya sentado a los pies del Maestro. Que el Señor nos ayude, ese Maestro nos ayude y nos enseñe. Amén. Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.